El cliente se enojó porque no le entregué su pedido completo. En una ocasión me encargaron 20 docenas de cupcakes para una fiesta infantil. Yo, como de costumbre, pedí un anticipo del 50% para comprar los insumos y empezar la producción. El precio total era de $1,000, así que la cliente me dio $500 de anticipo. Yo estaba pasando una situación económica muy apretada y no había pagado la renta de mi casa hacía 3 meses, por lo que ya iban a desalojarnos. Yo tengo 4 hijos pequeños y mi marido lleva 1 año ya sin trabajo y no ha podido encontrar empleo. Entonces, le di el dinero a mi esposo para que le abonara al dueño de la casa y que no nos desalojaran. Ya después yo pensaría qué hacer para comprar los insumos para los cupcakes. Mi sorpresa vino cuando mi esposo volvió en la noche a casa con un televisor nuevo. Era gigante, pantalla plana, Smart TV, de última tecnología. Entonces le pregunté qué había pasado y me dijo que como no tenía empleo y estaba todo el día en casa y no podía ver series en Netflix ni nada, sino que tenía que cuidar todo el día a los 4 niños mientras yo estaba trabajando en la cocina. Yo me puse en su lugar y lo entendí porque la vida de mi pobre esposo es muy dura, todo el día sin trabajar ni hacer nada. Así que no me enojé con él, sino que le agradecí porque así también los niños se van a entretener viendo películas y series en Disney Plus. Hasta yo podría verme una serie coreana que me han recomendado muchas veces y no había podido ver porque nuestro anterior televisor no era Smart TV. Pasaron los días y se llegó la fecha de entrega. Yo no había podido conseguir los ingredientes para cumplir con el pedido, así que le dije a la cliente que había tenido un pequeño inconveniente, que no se preocupara por nada, pues su pedido iba a estar a tiempo, pero que por favor me adelantara los $500 del saldo para poder terminar su pedido y entregárselo. Me sentí muy mal porque yo soy una persona muy honesta y tuve que mentirle y hasta llorar. La cliente, que es muy bella persona, me depositó el dinero tan pronto como colgamos la llamada. Y yo salí corriendo a comprar todo lo que necesitaba para empezar a prepararle sus cupcakes. Y justo cuando llegué con todas las compras, estaba el dueño de la casa con 2 policías esperándome. Mi esposo estaba llorando y por fortuna los 4 niños estaban en la escuela y no tuvieron que vivir ese momento tan bochornoso con nosotros. Los policías nos explicaron que teníamos 24 horas para desalojar la casa y llevarnos todas nuestras cosas, o de lo contrario, pues el dueño vendría y sacaría todas nuestras pertenencias a la calle, ya que la ley estaba de su lado. Teníamos que firmar unos documentos diciendo que habíamos recibido la notificación y comprometiéndonos a desalojar en menos de 24 horas. Yo entonces hablé con el señor y le mostré todas las bolsas de compras que tenía en las manos, le expliqué que eran los ingredientes para preparar un pedido de cupcakes muy grande y yo, aunque soy una persona muy honesta, le dije al señor dueño de la casa la mentira de que al día siguiente iba a recibir $1,000 cuando entregara ese pedido de cupcakes y tan pronto la cliente me pagara, yo le depositaría a él ese dinero. Le rogué que no me desalojara porque necesitaba ponerme a preparar los cupcakes de inmediato para poder quedarle bien a la cliente y para poder pagarle a él esos $1,000 como abono. Mi esposo y yo estábamos llorando y hasta los policías se pusieron de nuestro lado y hablaron con el señor para pedirle que por favor nos mostrara algo de empatía. Los policías entonces intercedieron y finalmente el dueño de la casa accedió a esperarnos 24 horas más. Eso sí me advirtió que si en 24 horas no le pagaba los $1,000 que supuestamente yo iba a recibir, vendría a desalojarnos personalmente y dejaría todas nuestras cosas en la calle. Yo no sabía qué hacer porque no iba a recibir ningún dinero, pero igualmente tenía que ponerme manos a la obra para entregarle su pedido completo a la cliente, que ya me había pagado todo, así que empecé a preparar el glaseado, el fondant y el chantilly, y puse a mi esposo a preparar la masa para los cupcakes. Con la mala suerte de que ese pobre hombre estaba tan nervioso que olvidó revisar los huevos uno por uno antes de agregarlos al tazón de mezcla y preciso salieron 2 huevos podridos en el cartón que compré. El olor nauseabundo fue el que nos avisó que los huevos estaban dañados y ya era demasiado tarde porque se habían integrado con toda la mezcla. Y si ustedes no son pasteleras, no entenderían lo terrible que es esto. Pues si el olor de un huevo podrido es terrible, el sabor de 2 huevos dañados es asqueroso. Yo no sabía qué hacer porque no tenía más dinero para comprar más harina, mantequilla ni polvo de hornear. Y los huevos malos ya se habían integrado bastante con la mezcla de la masa. El pobrecito de mi esposo se puso a llorar y yo también me puse muy triste de verlo así de angustiado. Por eso le dije que no se preocupara por nada, le dije que fuera a ver una serie en Netflix para que se relajara un poco, pues ya había tenido un día muy terrible y yo pensaría en qué hacer para solucionar todo ese inconveniente. Yo terminé de preparar las cremas, las dejé en el refrigerador y cuando fui a revisar la masa para arreglarla olía peor. Yo, que soy una mujer muy honesta,
La verdad es que lo único que se me ocurrió fue agregarle muchísima esencia de vainilla para disimular el olor. Empecé a armar los cupcakes en sus moldes y tuve que hacerlo en varias tandas porque mi horno es pequeño. Para mi sorpresa, después de horneados, ya no olían mal. Eso sí, sabían horrible, pero por lo menos no olían mal. Me dio la madrugada horneando cupcakes, me fui a dormir a las 3 de la mañana, dormí un poco y me desperté de nuevo a las 7 para agregarles la crema y empacarlos. Tuve que hacerlo todo sola porque mi esposo estaba durmiendo muy a gusto y yo no quería hacerle pasar otro mal rato, el pobrecito se sentía muy mal por lo de los huevos dañados. Para el mediodía ya tenía listos los cupcakes y fue entonces cuando caí en cuenta de que solamente había horneado 15 docenas de cupcakes y la cliente me había contratado 20 docenas. Ya era demasiado tarde, tenía que llevar el pedido en 2 horas, no tenía dinero para comprar más ingredientes ni tiempo para prepararlos y aunque yo soy una persona muy honesta, decidí empacarlos en sus cajitas de a 6 unidades, dejando algunos espacios vacíos y así parecería que estaban completos. Le pedí a mi esposo que fuera a entregarlos, pero dijo que le daba mucho miedo que la cliente descubriera que los cupcakes sabían muy mal, así que no quiso hacerme el favor. Tuve que ir yo misma a entregarlos y por fortuna la cliente aún no había llegado a la fiesta. Solamente estaban allí la decoradora, los meseros y otras personas organizando todo. Entonces hablé por teléfono con la cliente y ella me pidió que le dejara todos los cupcakes en una mesita junto a los bocadillos de dulce. Rápidamente los dejé donde ella me indicó, le tomé un par de fotos a la mesa llena de cajas con los cupcakes para que la cliente se diera cuenta de que yo ya había entregado su pedido y me fui corriendo a mi casa pensando en qué hacer para que no nos desalojara. Yo decidí apagar mi teléfono para que la cliente no pudiera contactarme ni reclamarme nada, porque hay gente muy desconsiderada que luego no entiende que uno está pasando por un momento difícil y empiezan a molestar por tonterías. Yo la verdad es que en ese momento solo tenía cabeza para pensar en que me iban a desalojar y no en tonterías como unos cupcakes de una vieja millonaria y su fiesta ridícula. Al llegar a mi casa, en la puerta, estaba el dueño con la policía de nuevo. Mi esposo no estaba por ahí, se había ido a llevar a los niños a la escuela y a lo mejor no quiso regresar pronto porque él es muy susceptible y no quería vivir la experiencia traumática de que el dueño de la casa nos asustara de nuevo con la policía. Yo hablé con el señor y le expliqué que soy una mujer muy honesta y que la cliente no estaba cuando fui a entregarle los cupcakes, pero que ella al día siguiente me pagaría $1,000 y yo se los entregaría a él. La verdad sí me sentí muy mal porque yo no acostumbro decir mentiras, pero en parte es verdad porque la señora no estaba en su fiesta para recibirme los cupcakes, así que esa mentirita piadosa no me convierte en una mala persona. El dueño de la casa se enojó muchísimo, dijo que ya me había esperado demasiado y no estaba dispuesto a esperar ni un minuto más por su dinero. Hizo una llamada y a los pocos minutos llegaron 3 hombres que empezaron a sacar todas nuestras cosas. Les dio la orden de que dejaran todo en la calle frente a la casa y que al finalizar cambiaran la llave de la puerta. El señor me dijo que yo era una irresponsable y que jamás en la vida quería volver a verme. Yo no entiendo por qué hay gente tan insensible y no es capaz de ponerse en los zapatos de uno. Finalmente el señor se marchó y a su barco le llamó libertad. Definitivamente hay gente con 0 empatía en esta vida. Yo tuve que ver cómo sacaban una a una todas mis pertenencias a la calle y los vecinos salieron a chismosear. Me sentí tan indigna y tan vulnerada. No entiendo por qué le pasan cosas así a la gente honesta como yo. Por fortuna mi esposo no estaba ahí para ver toda esa situación porque eso lo hubiera afectado muchísimo. Al cabo de unas horas llegó mi esposo. Estaba muy ebrio porque cuando se estresa se pone a beber. Yo no sabía qué hacer porque todas nuestras cositas estaban en la calle y ahora no sabía dónde iba a meter a mi marido ebrio. Estaba preocupada de que de pronto se golpeara o se cayera y se hiciera daño. Llamé a mi mamá y ella me hizo el favor de recoger a los niños de la escuela. Afortunadamente se apiadó de mí y le avisó a mis hermanos que vinieran a ayudarme. Ya finalizando la tarde llegaron mis hermanos y me ayudaron a llevar todas mis cositas a la casa de mi mamá. Ellos no quieren a mi esposo porque en una ocasión él me fue infiel con otra mujer, pero eso es cosa del pasado. Yo ya lo perdoné y lo amo, pero ellos no pueden superar que él como cualquier humano se hubiera equivocado. El hecho es que mientras me ayudaban a cargar todo en sus carros, empezaron a discutir con él y mi marido cuando está ebrio no se controla, así que de lo furioso que estaba, se puso a golpear nuestras cosas y en medio de su ira me rompió la batidora, el horno, la televisión nueva que había comprado hace apenas unas semanas y las cosas de la pastelería. Decía que todo era culpa de esos cupcakes y que si yo no hubiera recibido ese pedido, nada de esto estaría pasando. Yo me sentí muy mal de meter a mi esposo en ese problema y sobre todo de verlo así de afectado y fuera de sus cabales. Entonces me enojé muchísimo con mis hermanos porque ellos ya saben cómo es mi marido y no nos mostraron ni un poquito de empatía.
Son unos egoístas que solo piensan en ellos mismos y no se pueden poner en el lugar de los demás. Siempre han sido así con él. Cuando llegamos a donde mi mamá, ella me dijo que podía recibirme a mí y a los 4 niños, pero no a mi esposo. Realmente mi familia no lo quiere porque no se han dado la oportunidad de conocer la maravillosa persona que él es en su interior. Por supuesto, me enojé muchísimo con mi mamá y discutimos fuertemente, pero tratar de dialogar con mi familia es imposible. Ellos no están dispuestos a razonar y solo se oponen a nuestro amor. Mi esposo y yo pasamos la noche en el auto, afortunadamente estaba tan ebrio que pudo dormir toda la noche. Yo no dejaba de pensar en qué iba a hacer al día siguiente para solucionar la situación y darle un hogar a mi familia. Al amanecer, fuimos a una casa de empeño y compraventa a vender tanto como pudimos de nuestras cosas. Juntamos unos $600 y con eso hemos estado sobreviviendo los dos en un motel para camioneros. Los niños se quedaron con mi mamá y con mis hermanos, cosa que no me gusta mucho porque ellos solo le hablan mal a los niños de mi marido, pero por ahora no tengo cómo darles un techo. Para rematar, la cliente de los cupcakes me hizo muy mala fama en redes sociales y hasta dijo mi nombre públicamente. Puso mi número de teléfono y capturas de pantalla de las conversaciones que habíamos tenido. Yo no sé por qué actuó con tan mala fe contra mí mientras yo estaba pasando por esa circunstancia tan difícil. Ella es una mujer con dinero que no le hace falta nada, mientras que yo no tengo ni dónde dormir. La vida es muy injusta. Tuve que cancelar mi línea telefónica porque solo recibía mensajes con insultos. Tuve que cerrar mis redes sociales porque las publicaciones de la cliente quejándose de mis cupcakes se hicieron virales y tenía muchos comentarios negativos de todo el mundo, especialmente de mi ciudad. Y como mi esposo accidentalmente dañó varias de mis cosas de repostería mientras estaba ebrio, pues ya no puedo volver a trabajar haciendo pasteles. La moraleja de todo esto es que definitivamente no sé por qué a la gente honesta y trabajadora nos pasan estas cosas. Lo único que me queda en la vida es mi marido, que es un hombre bueno e incondicional conmigo. Gracias a él puedo soportar este infierno que estoy viviendo. No sé qué vamos a hacer porque mi familia no quiere apoyarme. Esta pastelera anónima necesita un consejo de todas ustedes. ¿Qué harían en su situación?